Bien, veamos este ejercicio. Sea p de x el polinomio de Taylor de segundo orden de la función f centrado en x igual 1, que me dice acá, y sea q el polinomio de Taylor de orden 2 de la función g, que es esta, ¿sí?, centrado en x igual 0. ¿Sí? Me pide calcular q de 1. Bien. Acá q, o sea que el polinomio de Taylor de orden 2 en x igual 1 es lo que me pide calcular. Bien, para eso, como es de orden 2, debo calcular la primera derivada de g, que no va a ser igual a otra que la derivada de e a la x es e a la x, en este caso e a la 1 elevado a la f sobre por la derivada de esto, que es f' de 1 menos x, por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1. Bien, acá tenemos la primera derivada. Vamos a proceder a calcular la segunda derivada de esa, porque es de orden 2, o sea que es el primer factor derivado, ¿sí?, que no es otra cosa que todo esto, ¿sí?, porque ya lo calculamos recién. E a la f de 1 menos x por f' de 1 menos x por menos 1 por el segundo factor, que sería este sin derivar, regla de la cadena, f' de 1 menos x por menos 1 más, es larga esta derivada, el primer factor, es decir, e a la f de 1 menos x sin derivar, por la derivada de esto, que sería f segunda de 1 menos x por menos 1. Bien, ya tengo primera y segunda derivada. Ahora tengo que saber dónde están f de 1 menos x. ¿Sí? Todo esto me pide evaluarlo en x igual 0. ¿Sí? Esto me lo pide centrado en x igual 0. O sea que g de 0, acá me quedaría f de 1. Acá también f de 1, f de 1, f de 1, f de 1. En todos los f's me pide f de 1, ¿sí?, en todos los que tengo en este caso. Bien, entonces ¿de dónde saco f? Valuado en 1, ¿sí? Como este tenemos un polinomio de orden 2 también, o sea que hasta la segunda derivada tiene la misma imagen f que su polinomio de Taylor. Bien, entonces lo que procedemos a hacer es calcular. Ya tengo el polinomio de Taylor, voy a calcular como el polinomio de Taylor en 1 es lo mismo que calcular f en 1. La derivada primera del polinomio de Taylor en 1 es lo mismo que evaluar la derivada primera de f de x, ¿sí? Y lo mismo pasa con la derivada segunda. ¿Por qué? Porque este es de grado 2. Más adelante ya no sabemos. Bien, entonces vamos a calcular, ¿sí?, p', ¿sí?, el polinomio de Taylor, la derivada, que en este caso va a ser menos 4x. Recuerden que estoy siguiendo este polinomio de acá, ¿sí?, más 6. Y la derivada segunda del polinomio de Taylor, ahora sí va a ser menos 4. Bien, obviamente g de x lo tengo que evaluar, ¿sí?, en 0. Bien, vamos a evaluar g de x en 0, ¿sí? O sea que tenemos que calcular g de 0 para calcular el polinomio de Taylor, que se llama q. ¿Sí? G de 0 va a ser igual a e de f evaluado en 1, ¿sí? Entonces acá tendría que tener f evaluado en 1, ¿sí?, pero f evaluado en 1 no es otra cosa que el polinomio de Taylor evaluado en 1. Que si yo lo evalúo a ¿sí?, p en 1 va a ser igual a 0, ¿sí? Si hacen la cuenta le da 0. O sea que acá sería esto de acá vale 0. Entonces g evaluado en 0 es 1, porque e a la 0 es 1. Ya tenemos el primer valor que me interesa, ¿sí? Ahora tengo que evaluar g de prima evaluada en 0, ¿sí?, en x igual 0. Para eso me va a salir como e
de f de 1, ¿sí? Porque acá voy a reemplazar a la x por 0 y acá también, ¿sí? Eso por f' de 1, todo por menos 1, ¿sí? Ahora yo sé, ¿sí?, que p evaluado en 1, que es lo mismo que f evaluado en 1, ¿sí?, vale 0, por lo tanto esta expresión de acá vale 0, ¿sí? Y ahora vamos a hallar f primera, es decir, este polinomio de Taylor de acá, evaluado en 1, ¿sí? Porque acá me está pidiendo evaluado en 1. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría menos 4 más 6, que me da 2. Por lo tanto, esto de acá vale 2. Si resuelvo esa expresión de ahí, me va a quedar como e a la 0, que es 1, por 2 por menos 1, ¿sí? Todo eso me va a dar menos 2. Perdón, volvemos al negro. Esto me da menos 2. Bien, es el segundo valor que necesito. Ahora necesito la segunda derivada, que yo lo voy a hacer acá. Segunda derivada valuada en 0, ¿sí?, de g, que no es otra cosa que e elevado a la f de 1, ¿sí?, porque acá reemplazo la x por 0, por f' de 1 por menos 1 por f' de 1 por menos 1, ¿sí? Estoy siguiendo esta que es la segunda derivada, que es larga, ¿sí?, más e elevado a la f de 1 por f segunda de 1, la segunda derivada en f de 1 por menos 1, ¿sí? Voy a correr un poquito porque quedé sin espacio, por menos 1. Bien, ahora yo sé que esta vale 0, ¿sí?, porque la calculé acá, está acá medio escondidita. Esta de acá me olvidé de poner que vale 2, ¿sí? F', es decir, esa que acabo de marcar, esto de acá vale 2, ¿sí? Esto de acá también vale 2, ¿sí? F de 1 vale 0, y me falta evaluar la segunda derivada de f en 1, que es lo mismo que p en 1, que como acá es una constante, vale menos 4. Bien, entonces volvemos acá y esto de acá vale menos 4. Nos ordenamos un poquito y nos queda que g segunda evaluada en 0 es e a la 0, que es 1, por 2 por menos 1, por 2 por menos 1, todo eso más e elevado a la 0, que es 1, por menos 4 por menos 1. ¿Sí? Bien, si resolvemos toda esa cuenta, vamos a resolverla acá abajito, g evaluado en 0 me va a dar 2 por 2, 4, menos por menos más, 4, 4 más 4, que esto es igual a 8. Bien, ya tengo 1, menos 2 y 8 son g. Y ahora debemos hallar el polinomio de Taylor, que se llama q. Polinomio de Taylor este se llama q, que es nada más que, en este caso, g evaluado en 0, que es 1, todo entre 0 factorial, más g' evaluado en 0, que nos dio menos 2, entre 1 factorial por x, bueno, menos 0, como está evaluado centrado en 0, va a quedar x sola, más 8, que es f g segunda evaluada en 0, que nos dio 8, entre 2 factorial, ¿sí?, por x al cuadrado. Bien, quedándonos como el polinomio de Taylor llamado q, como 1 menos 2x, 8 dividido 2 es 4, x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 factorial es 2, es 2 por 1. 1 factorial es 1 y 0 factorial también. Bien, este es el polinomio, pero nos pide el polinomio en 1, ¿sí? Si hacemos la cuenta acá, me daría
4 más 1, 5, 5 menos 2, 3. U en 1 vale 3. Bien, esa es la respuesta de este, a ver si está entre los resultados. Sí, acá el resultado vale 3.